Hoy voy a meterme con nocturnidad y a la luz de la luna en un territorio lleno de trampas, pozos y arenas movedizas, el de la constante polémica entre quienes opinan que el valenciano es catalán y quienes aseguran que no lo es. Les confieso que lo hago con cierto temor y que no me gustaría salir trasquilado. La emotividad con la que se vive ese debate en la sociedad valenciana es tan intensa, tan profunda, que a menudo los ecos esconden las voces, la fanfarria política y mediática apaga las razones y conviértense estas en sin razones, no por el contenido de lo que se dice, sino por el tono en que se dice, y esto vale seguramente para los unos y para los otros, para los catalanistas y para los valencianistas. Antes de entrevistar y de sonsacar en lo relativo a este asunto a Juan García Santandreu, abogado, escritor, fundador en su ya lejano día del grupo Alternativa Universitaria, secretario general de la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia y presidente del Grupo de Acción Valencianista. ¿Cuántas cosas, Juan? Buenas noches y gracias por venir. Antes de entrevistar a Juan García Santandreu, decía, cuyo último libro es este, Les claus del Pacte de la Llengua, en edición bilingüe, quiero curarme en salud avisando a la honorable audiencia de que me hubiese gustado tener sentado ahí, ahí al ladito, a un adversario de las tesis de Santandreu y de los miembros de las asociaciones que capitanea, pero que no ha sido posible. Nadie, por parte de quienes sostienen que el valenciano es catalán, quiere debatir en público la cuestión. Llevo en realidad queriendo abrir un debate sobre tan espinosa polémica desde que este programa El Faro de Alejandría se echó a andar e insisto en que me ha sido imposible hacerlo. Hace cosa de un año, quizá más, coseché nada menos que 35 negativas, todas ellas cordiales, amistosas, de personas que me decían: Fernando, no podemos hablar en público de este tema porque a los 10 minutos de que empiece a emitirse ese debate por la televisión estaremos rodeados de gente que nos tirarán tomates. De modo que he optado por ir de uno en uno, carriles más divergentes que convergentes, y de la misma manera que en otras ocasiones otras personas, muchas, por lo general catalanistas en la cuestión lingüística, han expuesto aquí sus opiniones, hoy vamos a escuchar lo que al respecto quiera decirnos, abundando en lo que ya ha dicho en este libro Juan García Santandreu, y que Dios o la Virgen de los Desamparados me pille confesado. Juan, antes de entrar a por uvas, ¿por qué tanto griterío, tanta pasión, tanto encono en este asunto? Quienes como yo no hemos nacido aquí en Valencia, aunque yo sea, como sabes, medio alicantino, no terminamos de entenderlo, nos asombra, nos desconcierta. La sociedad valenciana a la sociedad valenciana le ha cogido de sopetón este grave problema. Es un problema que venimos arrastrando y que se ha creado y se ha inoculado en la sociedad valenciana desde principios de siglo, pero verdaderamente es algo ajeno a la sociedad valenciana. Hay que decir que todo este enfrentamiento, toda esta confrontación nace en la política, y lo que aquí verdaderamente se debate es una posición nacionalista. Los nacionalistas, los que pretenden participar desde posiciones nacionalistas, tanto en Valencia como en Baleares como en Cataluña, para crear esa entelequia que ellos llaman los países catalanes, hacen bandera del catalanismo y pretenden inocular en los colegios, en las administraciones, en toda la sociedad valenciana, que hay una lengua común y que esa lengua va a ser el vehículo de comunicación, el elemento fundamental de una cultura de esa entelequia que son los países catalanes, que no tiene otro sentido, evidentemente, que el quebrantar el espíritu de consenso que recoge nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra Constitución española. Yo tengo la impresión, Juan, de que tenéis poco apoyo institucional, en cambio mucho apoyo popular. Sacasteis a media Valencia a la calle, ¿no? Bueno, ese mismo libro, en su contraportada, recoge la mayor movilización social que se ha hecho en Valencia. Más de 500.000 de personas salieron a la calle sin la ayuda de ningún partido político, sin la ayuda de ninguna institución. Fue como nuestro Ermua valenciano cuando nos dimos cuenta que el pueblo valenciano estaba siendo humillado en los tribunales, humillado en los colegios, humillado en las instituciones. Y de manera unánime, ese gran plebiscito, ese gran referéndum, dijo que nosotros somos valencianos, que llevamos 700 años diciendo que nuestra lengua se llama lengua valenciana o idioma valenciano, y que lo que queremos es que nos dejen en paz. Nosotros no somos los beligerantes, nosotros estamos a la defensiva.
El libro ha sido publicado por el Grup d'Acció Valencianista que tú fundaste, y realmente hace falta, después de más de 20 años de autonomía, un grupo de acción valencianista. Pues la prueba está en que el Grup de Acció, junto con la coordinadora de entidades, de la que yo soy secretario general, fue la que hace 3 escasos años convocó esa manifestación, y cuando medio millón de personas sale a la calle es porque verdaderamente se siente agredida. El Grup protagonizó momentos importantes en la transición, donde verdaderamente los grupúsculos nacionalistas catalanistas pretendieron dar cobertura de legalidad a todas sus pretensiones anexionistas a Cataluña y a Baleares, y a la Franja de Aragón y al Rosellón. Y lo que querían es que nuestra señera tradicional, histórica, que se nos dio en el siglo XIV, bueno, pues fuera la bandera catalana, con lo cual se homogeneizaba la simbología. Que la lengua fuera la catalana, con lo cual tendríamos una unidad lingüística. Entonces el Grup nació para combatir eso, y gracias a Dios, con una gran movilización social a finales de los 70 y principios de los 80, conseguimos que lo que nosotros queríamos tuviese un reconocimiento explícito en nuestro estatuto, y hoy por hoy son los signos intocables de la Comunidad Valenciana. Tú te quejas en el libro y fuera del libro de que todas vuestras tesis están rodeadas por una especie de conjura del silencio mediático. ¿El libro se ha escrito para romper esa supuesta conjura? Yo, más que un escritor, soy pues un luchador, porque desde que inicié mi carrera universitaria no he hecho otra cosa que luchar en todos los ámbitos. Y cuando existe esa conjura, ese gran pacto de la lengua entre los partidos mayoritarios, junto con el Instituto de Estudios Catalanes, como se ha reconocido en todos los aspectos, nosotros nos damos cuenta de que no podemos acudir a nadie, y que los medios de comunicación participan en este silencio. Es como si se extendiera un gran manto de silencio sobre la sociedad valenciana, y los que queremos protestar para denunciar lo que ha ocurrido, lo que iba a ocurrir y qué es lo que está ocurriendo, no encontrábamos ninguna puerta abierta. Por eso ese libro es, más que una obra literaria, un grito de lucha, de desesperación y de reivindicación. Juan, esto es un grupo mediático, es una televisión, ¿no? Estás hablando aquí de este asunto, ¿dónde el silencio mediático? Ya lo veremos. Tú me decías antes de que empezara el programa, Díaz Fernando, te apuesto cualquier cosa a que esta entrevista no se emite. Y yo te decía, y te vuelvo a decir ahora, mirando a cámara, te apuesto cualquier cosa a que esta entrevista se emite. Pues será... ¿No hay un poco de paranoia? No. Te voy a decir, es la primera vez que a mí, que estoy al frente de una serie de asociaciones muy importantes, con una posición muy definida y con un gran respaldo social, me invitan a un medio de comunicación. Si después de tantísimos años de democracia, nosotros, que somos personas que defendemos la legalidad vigente, especialmente hacemos hincapié en eso, en que queremos defender nuestras instituciones y nuestros símbolos auténticos que figuran en nuestro Estatuto de Autonomía, no hemos tenido ninguna cobertura mediática, y este es mi primer programa, pues por eso comprenderás que no es una cuestión de patología. Esta entrevista, Juan, te va a costar una cena, la de la apuesta. Bueno, ¿cuáles son las claves del pacto de la lengua? Es el gran pacto que se hace de espaldas a la sociedad valenciana para producir una quiebra en todo el devenir histórico de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, el pueblo valenciano, que tiene una lengua definida hace 1000 años, pero que tuvo su origen hace 2000, la lengua valenciana, adquiere carta de naturaleza con nuestro Estatuto de Autonomía, y desde principios de este siglo se está intentando romper ese sentimiento de valencianidad que tenemos los valencianos y que sabemos compartir con un sentimiento superior, porque somos conscientes que estamos en una realidad superior española. Aquellos que no queremos romper el tracto de la historia, que queremos ser lo que hemos sido a lo largo de muchísimo tiempo, estamos siendo agredidos por aquellos que quieren romper ese tracto, esa secuencia histórica, aquellos que quieren, evidentemente, desde unos postulados nacionalistas catalanistas, hacer de nuestro pueblo otra comunidad. El presidente Zaplana consiguió, por lo menos en apariencia, hace relativamente poco tiempo, conciliar las posiciones en torno al